de Data Analysis estábamos analizando un poco estos hechos alrededor del mundo que terminan teniendo incidencia acá en nuestro territorio. En días recientes, analistas decían, Estados Unidos no da puntada sin dedal. Se suponía que todo era parte de una estrategia, parte de un plan, y que una cosa terminaba conllevando a la otra, y por supuesto, uno de los principales motivos era complacer a la política interna en los Estados Unidos. Se decía que Trump tomaba esta decisión de Chevron porque había presión interna y también tenía que contentar a las personas que votaron por él. Pero ¿qué pasa ahora que están analizando que Chevron continuó las operaciones en Venezuela? Ya se contentaron los electores, ya bajó la presión interna en la política de los Estados Unidos, o ellos mismos se dieron cuenta de que quizás no era una decisión conveniente. ¿Qué pasó allí tan rápido? Porque todo ha sido muy atropellado y es 21 de marzo, tenemos apenas 2 meses desde la llegada de Trump. Lo que pasa es que la decisión de Estados Unidos salirse de Venezuela y volver a través de sanciones no es lógica, no tiene sentido. Tú no puedes entregarle las reservas más grandes del mundo a tus competidores. Eso no tiene sentido, ni siquiera porque necesites el volumen. Y cuando Trump dijo, yo no necesito, no me interesa el petróleo venezolano, eso es mentira, porque él está produciendo petróleo en fracking, por ejemplo, entre 30 y 45 dólares el barril, mientras que en Venezuela el petróleo más caro se produce, incluyendo el transporte del pozo al sitio de almacenamiento y luego de procesamiento, entre alrededor de 15 dólares cuesta el barril de Venezuela. Entonces, nosotros nos quejamos de que pagamos 50 centavos de dólar por un litro de gasolina, pero resulta que uno de mis hijos vive en Estados Unidos y sacando la cuenta anoche por teléfono, ellos están pagando el doble. Ellos están pagando algo más de $1 por el litro de gasolina. También que el fracking no es sostenible en el tiempo, no es amigable con el medio ambiente. También el gobierno de los Estados Unidos, con tan solo la llegada de Trump, también se salieron de algunos acuerdos ambientales internacionales para irse con esta técnica del fracking, pero también pudiera ser que notaron que en el tiempo, bueno, ya lo sabían, pero quizás esta decisión también tiene que ver con que estas técnicas utilizadas por ellos no son sostenibles en el tiempo. Mira, cuando hay intereses económicos y una mentalidad economicista, es muy difícil pararse en los daños ambientales que puede causar lo que estés haciendo. Y con eso no quiero decir que el fracking y los Estados Unidos sean los peores del mundo. Las zonas más deterioradas del mundo ecológicamente por una actividad económica irrestricta, sin lineamientos, sin preocuparse por el entorno, ha estado en los países de la Unión Soviética. Fue la China, que ya está revisando ese tema, y los países de Europa Oriental bajo la órbita soviética. Entonces, estamos frente a esas grandes potencias de un lado y de otro que tienen que tener cuidado con eso. Estados Unidos también tiene que tener cuidado con no extremar las medidas, los verdes, el ambientalismo, etcétera. Tampoco puede llegar a un extremo en donde tú simplemente no puedes hacer nada, pero tampoco debes destrozar el medio ambiente. Pudiéramos trasladar esta idea a lo que está ocurriendo con los migrantes, por ejemplo. Aquí hay riquezas, bueno, no me importa el medio ambiente. Acá hay petróleo, no me importa el medio ambiente. Yo voy a aplicar la política económica que más me convenga o que yo decida siendo los Estados Unidos. En este caso pudiéramos trasladar este ejemplo a la migración. Bueno, yo quiero salir de los migrantes irregulares. Yo quiero tener una nueva nación americana. Entonces, bueno, yo voy a atropellar todos los derechos de los migrantes con tal de sacarlos del territorio de los Estados Unidos. Pareciera que sucede lo mismo y es arrollador con cada decisión que están tomando. Sí, bueno, y son gestos de personalidades autoritarias que las tenemos tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. Tratan de ignorar los derechos de los demás, toman decisiones unilaterales sin consulta. Hacen cosas indiscriminadamente, porque no es solamente el tema de los migrantes, el tema de votar gente de los trabajos en los Estados Unidos a norteamericanos, ciudadanos, indiscriminadamente, yo creo que también es parte de una mentalidad que arrolla, como la mentalidad de un Putin que simplemente le da la gana e invade a otro país, al país vecino pequeñito,
y se ponen de manifiesto unos intereses de unas especies de cofradías que manejan China, Estados Unidos, Irán, Rusia, etcétera, unas especies de, ya no son ni élites, son organizaciones mínimas, pero que tienen un poder enorme y tienen al mundo en jaque. En el caso de los Estados Unidos usted habla, bueno, también de estos despidos, pero pareciera ser que los despidos masivos son una tradición, como usted lo mencionaba, forman parte de una mentalidad de la que hacen una depuración cada cierto tiempo cuando ven la economía un poco enferma, para llamarlo de esta manera. Entonces como que prefieren cortar un brazo antes de que perder todo y bueno, y realizan estos despidos masivos que terminan afectando no solamente a ciudadanos norteamericanos. Bueno, sí, y eso lo está haciendo uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces es incoherente que un hombre que puede producir un carro tan sofisticado, tan tecnificado, tan preciso como un Tesla, por otro lado no tenga la precisión para decir, bueno, estos trabajadores sí y estos trabajadores no, porque estos son muy buenos y estos son muy malos. No, simplemente es un manotón lo que están haciendo, como lo están haciendo con el tema de los migrantes y como lo están haciendo con el tema de los que mandan a una prisión como la de Guantánamo o una prisión como la de El Salvador. Pero yo no quiero que el venezolano también entienda que en este momento estamos frente a una enorme oportunidad. Y el mismo gobierno lo ha dicho, el mismo gobierno de Nicolás Maduro. Hay que diversificar la economía venezolana y hay que diversificar las exportaciones venezolanas. El problema con el petróleo es una enorme oportunidad. Para que eso nos conduzca y nos motive a hacer lo que ya están diciendo a nivel de gobierno, inclusive, que deberíamos hacer. Ahora, eso pasa por algo muy importante, que es cambiar la política antiinflacionaria que se basó en restricción de liquidez, a lo que desafortunadamente luego le pegaron altísimos impuestos, lo cual deja sin recursos a la empresa para invertir y sin recursos al consumidor para consumir. Entonces trancaste la economía. Bueno, entonces tienes una economía que ha perdido lo que ha perdido, perdió el 75% de su tamaño en 7 años y resulta que se viene recuperando a una velocidad ínfima que si seguimos como vamos al 3, 4, 5% en los diferentes años de recuperación económica, esa recuperación del tamaño que tenía la economía, no es crecimiento, es el tamaño que tenía la economía en el 2013, lo haríamos a recuperar en el 2060. Iba a sonar un poco, okay. Suena un poco sin esperanza. Eso era lo que le iba a preguntar, ¿por qué el Ejecutivo ha anunciado también la participación en diferentes foros internacionales en materia de hidrocarburos? Acá recientemente está en desarrollo la Expo Metal al sur de Venezuela. Entonces, sí hay diversificación, sí se está abriendo el compás a estas alternativas no petroleras, pero cuando usted habla de la inflación, cuando habla de ese tema cambiario, del poder adquisitivo y todo lo que tiene que ver con la oferta y demanda, entonces se pone un poco más lento el camino porque no tiene solamente que ver con abrir la cartera de negocios más allá del petróleo, sino que hay otras políticas también que se ven como un reflejo, un impacto en el bolsillo del venezolano. Sí, bueno, en mi artículo de ayer en el Universal decía cómo parar la inflación y la devaluación. Bueno, no es cambiándole el nombre a la moneda, como lo hizo Brasil en 23 años, como 8 veces, y haciéndolo como parte de un plan de recuperación económica, pero que no se cumple. O sea, una cosa es que yo diga que voy a diversificar la producción y las exportaciones y otra cosa es que lo haga. Entonces, yo tengo que pasar de esa política antiinflacionaria basada en restricción de liquidez y altos impuestos a una política que más bien baje la inflación por incremento de la oferta, lo cual pasa por incremento de la inversión y eso requiere que recuperemos el crédito bancario. Seguir siendo más amigables también con el sector privado, que también hay muchísima disposición tanto del Ejecutivo Nacional, de las instituciones de gobierno como del sector privado, a todo lo que tiene que ver con la activación de motores, como llama el Ejecutivo Nacional, pero también a lo que es la reactivación pues, de la industria privada. Hay muchísima comunicación, hay muchísima relación, pero pasa también por esa relación más amistosa entre ambos bueno, y eso está surgiendo. Y hay cosas que desafortunadamente se están haciendo y tampoco se dicen, como para crearle entusiasmo, pues, tampoco se dicen. Pero en Venezuela el gobierno tiene una lista de las más o menos 1000 empresas que existen en manos del Estado. Hay una lista de unas 600 empresas que la Oficina de Inversiones y Asuntos Internacionales la está manejando, buscando cómo encontrar actores privados que se vinculen a esas empresas para recuperar su producción.
que eso no implique vender completamente la empresa. Bueno, algún día se verá qué pasa con eso. Pero ¿qué más quiere un empresario que le alquilen una empresa? A su empresa, le alquila una de las empresas del Estado y no tienes que poner el dinero para montar toda la empresa, el terreno, la infraestructura, las máquinas, etcétera, sino que todo eso está ahí y tú pones el flujo de caja y empiezas a producir. Y empiezas a generar empleo, y empiezas a pagar mejores salarios, y empiezas a incrementar el consumo. Bueno, esa es una forma expedita. Después en el camino se arreglan las cargas y veremos cómo hacemos con las acciones. Debemos concluir la entrevista, pero todo lo económico y político también tiene un componente social, un componente humano, y sobre todo en el venezolano, que es muy emotivo. Pareciera que venimos de una polarización luego de los resultados del pasado mes de julio, y pareciera que este tema de la migración, que no pide partido político, que no pregunta por quién votó este ciudadano en Venezuela, pareciera también ser un aliento para recuperar la unión entre venezolanos. ¿Tiene este componente social también esta situación? Sí, mira, Venezuela tiene a nivel social y cultural y político, obviamente, tiene una tarea, un reto muy importante, que es la despolarización de Venezuela. Nosotros no podemos seguir en una lucha constante contra los venezolanos. Así terminaba el artículo de ayer. Decía, pero que lo que más importante, aparte de todas estas recomendaciones de políticas económicas que hacía el artículo, lo más importante es que los venezolanos tengamos la suficiente inteligencia racional para caer en cuenta de que nos falta inteligencia emocional, porque luchando unos contra otros, nosotros tenemos que competir con los contendores nuestros en el comercio internacional a través de nuestras exportaciones, pero nosotros no podemos seguir enfrascados peleando políticamente entre nosotros mismos. Ese es el disparate. Bien, nos hemos quedado sin tiempo. José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, tenemos allí a producción ya concluyendo la entrevista. Gracias por su tiempo, gracias por